postreros días vendrán tiempos peligrosos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Acompáñenme en el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando en esta tarde en el tema el carácter de los hombres de los postreros días. El carácter de los hombres de los postreros días. Acompáñame a orar, Padre. En el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la bendición y el privilegio que tú nos das de estar en tu casa en este día. Mira, Señor, la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, que tú has revelado a mi vida, Señor, y que tú has confirmado justamente antes de yo subir aquí, Señor. Mira, Dios mío, yo te pido que esta palabra haga el efecto para la cual ha sido enviada a nosotros, Señor, que podamos salir edificados, Señor, aleluya, de tu casa en este día, Señor, refrescados, avivados, Señor, con una palabra, Señor, aleluya, de aliento, de vida para cada una de nuestras vidas en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido estas cosas. Gracias, Señor, amén, gloria al Señor, amén. Puede tomar su lugar en esta preciosa tarde, gloria al Señor, como mencionaba, gloria al Señor, vamos a hablar el tema, el carácter del hombre o de los hombres de los postreros días. Gloria al Señor. Ya que como si usted escucha el título se va a dar cuenta que claramente el presidente, ¿verdad?, confirmó la palabra del día de hoy y algunas cosas que se han dicho aquí anteriormente se ha confirmado, gloria al Señor, que estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo en lo que se conoce como los últimos días. Pero para poder entender un poco de lo que queremos traer en esta tarde, quiero definir esta palabra, esta frase tan sencilla que es carácter, amén. Carácter no es ser enojón o ser serio o golpear a tus hijos porque desobedecen o gritarle a tu esposa. Eso no es carácter. Carácter tiene una implicación mucho más profunda e importante que eso. Mire, carácter, de acuerdo a su definición, se define como el conjunto de rasgos, de cualidades o de circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o colectividad y por los que se distingue de los demás. Quiere decir que cuando hablamos del carácter estamos hablando de esas cualidades que nos distinguen, ¿ok? Estamos hablando de cualidades
que nos distinguen. Entonces, cuando hablamos del carácter de los hombres de los últimos tiempos, vamos a hablar de esas cualidades que distinguen a los hombres de los últimos tiempos. Y cuando hablamos esta frase de los últimos tiempos, que también se conoce como postreros días, nos vamos a dar cuenta que en la Escritura incluye la era cristiana en su totalidad, o sea, desde que la iglesia fue formada, desde que Cristo ascendió al cielo y después descendió el Espíritu Santo, amén, a eso en la Escritura se le conoce como los postreros días. Entonces, incluye la era cristiana en su totalidad, y la Escritura indica también que en el aumento de la maldad nosotros nos vamos a acercar más a los últimos días. En cuanto la maldad se va incrementando, entonces más cerca nos estamos acercando a lo que se conoce como los postreros días o los últimos días. Entonces, estamos hablando de las cualidades que distinguen a los hombres de los últimos días, que son los días en los cuales nosotros estamos viviendo. Yo no sé si tenemos el privilegio o la desgracia de vivir en los últimos días, pero claramente estamos viviendo en tiempos peligrosos, como lo dice aquí el apóstol Pablo al joven Timoteo. Le dice que tienes que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, lo que yo necesito presentar y argumentar desde el principio de este sermón es que nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos en este tiempo. Estamos viviendo tiempos que nunca se habían visto antes. Estamos viendo cosas que no se habían visto antes en la historia del mundo. Fíjese, estamos viendo cambios radicales como nunca jamás. La tecnología está avanzando en los últimos 100 a 150 años de la historia de este mundo. La tecnología y los avances han crecido tanto como nunca antes. O sea, pasaron 1000 años, 2000 años y nunca se había visto lo que estamos viendo hoy. Nosotros en este tiempo estamos viviendo en tiempos peligrosos, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, cuando hablamos de tiempos peligrosos, el apóstol Pablo le da 3 pautas importantes aquí en el capítulo 3 de 2 Timoteo a este joven pastor Timoteo. Él primeramente le habla a Timoteo sobre un amor distorsionado. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjese que este amor distorsionado se trata o se enfoca en el amor a sí mismo, al amarse la persona misma, y de este amor propio, ¿verdad? De este amor que se sienten las personas por sí mismas, se producen entonces las vanaglorias, se produce la soberbia, la blasfemia, la desobediencia, la ingratitud, la impiedad, el afecto no natural, la implacabilidad, las calumnias, las intemperancias, la crueldad. De ese amor propio, ¿verdad?, se derivan un montón de cosas. Al igual que si usted pone atención al fruto del Espíritu, usted se va a dar cuenta que el fruto del Espíritu, ¿verdad?, se fundamenta en el amor, y del amor se produce paz, paciencia, gozo, benignidad. Al igual, entonces, es cuando la persona no está bajo el Espíritu, pero en lugar de amar a los demás, se ama a sí mismo, ¿verdad? El ego produce un amor a sí mismo. Se producen de esas personas muchas otras cosas, que son las cosas que tristemente estamos viendo en este tiempo, que son traidores, que son impetuosos, que son infatuados, amén. Gente que no tiene el menor sentido de lo que es el amor, lo que se nos mencionaba antes, ¿verdad? Que el amor de muchos se enfriará. Y por la razón que el amor de muchos se ha enfriado, ya no es posible amar o tener misericordia de alguien que sufre. Ya no es posible mirar con agrado a las personas, sino que todo se deriva y todo se mira hacia mi persona, hacia cómo yo me beneficio de esta situación, en lugar de cómo yo puedo ayudar a esa persona que esté en una situación difícil posiblemente. Esa es una de las características que el apóstol Pablo le da a Timoteo aquí. Amarse a sí mismo va también en contra
de la enseñanza apostólica entonces y produce los efectos contrarios al fruto espiritual. Vemos aquí cómo, ¿verdad? En este tiempo, ¿cuántos de ustedes han oído la frase, te tienes que amar a ti mismo? Amén. Tienes que amarte a ti mismo. Tú tienes que amarte, tienes que cuidarte. Amén, gloria a Dios. Hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Pero hay personas que se llegan a amar a sí mismo tanto y tanto que se les olvida lo que dice el Señor Jesús, que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Está hablando de ¿qué? De una negación, ¿verdad? Yo amo más a mi Señor que de lo que yo me amo a mí mismo, y yo sirvo a mi Señor y Él va a suplir a mí todo lo que yo necesite. Fíjese, una frase que se oye tan bonita en este tiempo, no es que tienes que amarte, amén. Pero cuando vamos al contexto de la Escritura nos damos cuenta que la Escritura nos está diciendo que por el amor a sí mismos las personas se convierten en blasfemos, en desobedientes, en ingratos, impíos, sin afecto natural. Y usted puede seguir leyendo la lista que ya la repetí también. Segunda cualidad de las características de los hombres de los últimos tiempos o de los días postreros. Los hombres de los días postreros van a ser hombres amadores de los deleites. Fíjese lo que dice acá el versículo 4, dice que son amadores de los deleites más que a Dios. O sea que todo lo que satisface, todo lo que me hace sentir bien, eso es lo que la gente está enseñando y quiere vivir en este tiempo. ¿Han oído usted la frase YOLO? ¿Verdad? Más los jóvenes, o los que crecieron acá, YOLO, you only live once. Solamente vives una vez. Tienes que aprovechar. Tienes que hacer todo lo que tú quieras. Son personas que aman más los deleites de su carne. Amén. Y no aman a Dios con profundidad lo suficiente como para decir, los deleites de mi carne no son los que me van a ayudar a salir de esta situación. ¿Se ha dado cuenta que un adicto al alcohol, en lugar de salir del alcohol para resolver sus problemas, se hunde más en el alcohol? ¿O ha sabido de alguien que ha probado las drogas para salir de una situación, para olvidarse de ese problema y de repente tiene muchos más problemas de los que tenía cuando comenzó a hacer eso? Son amadores de los deleites. Aman más los deleites que a Dios. Todo es lo que me satisface, lo que me va a traer a mí provecho. El propósito de sus vidas es satisfacer sus propias concupiscencias. Podríamos repetir nuevamente el texto bíblico. El que quiera venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo. No se trata de satisfacer lo que yo soy o lo que yo quiera hacer. Se trata de satisfacer al Dios que me ha salvado, al Dios que me ha creado. De hacer la voluntad del Dios al cual yo le sirvo. Amén. Otra característica es que son unas personas que aparentan una falsa piedad. Tendrán, versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pareciera que todo mundo se preocupa por todo mundo. Pero cuando estás en el hoyo caído, cuando estás derribado, ¿quién es el que te extiende la mano? Cuando todos te han fallado, ¿es verdad que el gobierno va a venir a ayudarte? ¿Es verdad que los sociólogos van a venir a rescatarte? ¿Es verdad que te aman verdaderamente? ¿Es verdad que pelean por tus derechos sociales? Tienen apariencia de piedad, pero cuando necesitan aplicar la piedad, no hay piedad en sus corazones.
niegan la eficacia de la piedad. Es tolerar la inmoralidad aún y esperar aún heredar la salvación. Es decir, yo puedo entrar al cielo como yo soy. Yo puedo ser recto delante de Dios como yo soy. Yo no tengo que negarme a mí mismo. Yo no tengo que cargar la cruz de Jesús. Así como soy, Dios me acepta, y así como soy, me voy para el cielo. Niegan la eficacia de la piedad. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellas. Cuarto punto, cuarta característica que el apóstol Pablo hace referente en estos versículos, nos habla de que tendrán unas falsas enseñanzas, que van a haber falsas enseñanzas, o sea que le dan a la gente, o la gente oye lo que quiere escuchar y no necesariamente lo que tienen que escuchar. Dice el texto que porque tendrán apariencia de piedad, a esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿A qué se refieren estos textos? Estos textos se refieren, cuando habla de mujercillas, fíjese qué interesante, el apóstol Pablo, un hombre muy letrado y muy inteligente, hace referencia a mujercillas, porque en ese tiempo había mujeres ricas con dinero, algunas viudas, algunas solteras, algunas tenían cierta manera de generar un buen ingreso. Y estas mujeres, por seguir viviendo su estilo de vida, había algunas personas dentro de la iglesia que les decían: tú puedes seguir haciendo lo que tú quieras, yo te voy a enseñar la verdadera inspiración, lo que verdaderamente quiere decir el texto sagrado, la ley y los profetas. Y les daban a esas mujeres lo que ellos querían escuchar. Si estaban en fornicación, no, es que la fornicación no es pecado, simplemente esto. Si estaban en adulterio, no, Dios no está diciendo que no adultere, Dios se está refiriendo a esto, cortándole la vuelta a la palabra de Dios para ese tiempo. ¿Y qué es lo que vemos en este tiempo? ¿Acaso no es lo mismo? ¿Acaso no estamos viendo lo mismo en este tiempo? La gente yendo a donde mejor le conviene. A ese centro pentecostal cristiano ni te metas, ahí son con el látigo. A esa iglesia pentecostal no te metas, porque ahí está el mensaje bien fuerte. Ahí te habla de las características de los hombres de los últimos tiempos, y cuando te hablen de eso te vas a dar cuenta que ahí tú estás reflejado. No te metas ahí, porque ahí te tienes que enderezar. No vayas ahí donde predican santidad. Entonces la gente se va, amén, donde quiere. Báilate el merengue, báilate la salsa, fúmate el cigarro, tómate la cerveza, tómate el vino, no hay problema, tú vas para el cielo. Eres un santo, Dios te va a salvar. Cristo vino y murió por ti, y su sangre cubre toda la multitud de pecados. No importa cuánto tú peques, su sangre la cubre. Quieren un Salvador. Quieren un Salvador. Les gusta el Salvador. Pero ¿qué pasa con las exigencias de Cristo? Porque es bueno creer en el Salvador, pero ¿qué pasa con el Señor? Todos quieren un Salvador, pero muy pocos quieren un Señor, porque a un Señor uno se tiene que someter. A un Señor uno tiene que obedecerle. A un Señor uno tiene que oír su voz. ¿Qué dice el Señor? Mis palabras oyen mi voz y me conocen. Mis ovejas, perdón. Mis ovejas escuchan mi voz, amén, y obedecen mi voz. Me escuchan, me oyen. Entonces, amados, gloria al Señor,
en este tiempo también, de acuerdo a las características que podemos notar, que son las más, estoy hablando a rasgos más largos, porque si profundizamos en la escritura, nos vamos a dar cuenta que hay muchas otras cosas que podríamos sacar de ahí, pero nos damos cuenta que gracias a Dios por la intervención del Espíritu Santo a la mente, al entendimiento del apóstol Pablo, para escribirle a Timoteo y decirle que en este tiempo vendrán falsas enseñanzas, o sea que le dan a la gente lo que quieren escuchar, lo que mejor les satisface, y nuevamente volvemos a ese amor distorsionado, ¿verdad? A esas personas que aman los deleites solamente y que aparentan solamente una piedad, pero que verdaderamente niegan la eficacia de la piedad. Como dice después el capítulo 4 y versículo 3 de aquí de 2 Timoteo, que no van a querer sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Si alguien está en necesidad de escuchar una falsedad, siempre va a haber alguien dispuesto a dársela. El diablo está dispuesto. El enemigo está dispuesto. Si usted de repente decide desviarse de la sana doctrina y quiere oír algo que usted quiera oír, fácil va a encontrar a alguien que le diga: sí, tú estás bien, tú estás en lo correcto, ¿no? Tú estás bien, echa para adelante, sigue. Dios está contigo, amén. Ofréndame, diezmame, dale. Te doy el manto. Ahí está la unción. Siempre ha visto a alguien dispuesto a dar la verdad. ¿Sabe por qué? Porque el hermano lo dijo, que el enemigo está alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y por el hecho de que el enemigo está alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, siempre el enemigo va a usar a alguien para darle a la gente lo que quieren escuchar. ¿Tú quieres oír que Dios te va a prosperar? Alguien va a aparecer y te va a decir que Dios te va a prosperar. ¿Tú quieres oír una profecía de que vas a tener una casa el próximo año? Rápidamente vas a encontrar a alguien que te dé una profecía de que vas a tener una casa el próximo año. ¿Tú quieres saber con quién te tienes que casar o quieres recibir confirmación de Dios para con quién te vas a casar? Tú vas con uno de los profetas de este día y te dicen hasta cuántos hijos vas a tener. Y los nombres. Falsas enseñanzas. Gente con picazón de oír, que quieren escuchar. Y mire, esto se me hace interesante porque estas cosas, el carácter de los hombres de los últimos tiempos se ha multiplicado. Fíjese, antes del año 1800, la historia redata y enseña que las cosas eran muy diferentes a lo que hoy vemos. ¿Qué sucedió del año 1800 que produce un cambio tan drástico y tan terrible? Y las cosas empiezan a avanzar y a moverse tan grande. Mire, llegó lo que dice la escritura en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 8 y 9. Que de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Mire, ¿qué sucedió? Aquí nos habla de hombres corruptos, ¿verdad? Cuando habla de Janes y Jambres, hace referencia a esos dos brujos, magos, que cuando Moisés tiró la vara, ¿verdad? Y se convertía en víbora, también estos dos dijeron: él hace eso, nosotros también. Ahí está. Mira, tú tienes una, nosotros tenemos dos. Hace referencia a esos hombres que hicieron lo mismo que Moisés pudo hacer, pero Moisés estaba con el poder de Dios y ellos con cuál poder estaban. Pero hace referencia a esos hombres, mire. Así también estos resisten la verdad,
hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. ¿Qué pasó en el año 1800? Mire, 1809, en el año 1809, esto le va a parecer interesante. En el año 1809 sale este científico, investigador, que se llamó Charles Darwin. ¿Verdad? Charles Darwin. Si usted estuvo el martes, más o menos ya sabe quién es Charles Darwin aquí, ¿verdad? Charles Darwin sale con la teoría de la evolución. Es ese pensamiento de que venimos de los animales y eventualmente, ¿verdad? Eras una vaca y de repente fuiste algo más y ahora ya eres un humano. Esa mentalidad. ¿Y qué dice aquí la Escritura? Que resistirán la verdad. Resistirán a la verdad. En el año 1818, sale el pensador Karl Marx, que es el que básicamente el padre de la ideología del comunismo. ¿Qué es lo que implicaba esta idea? Esta idea implicaba la idea de que el Estado es más importante que la familia o el núcleo familiar. Todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que piensas, todo lo que haces, lo haces para el Estado, para un gobierno. El Estado te dice con quién te casas, el Estado te dice en qué casa vives, el Estado te dice aún hasta cuándo vas a morir, si es necesario. El Estado te dice si tienes un niño o si tienes una niña. Si es niño, se queda. Si es niña, se elimina. Similar a lo que está pasando en China en estos tiempos, ¿verdad? De ahí viene, de este hombre, Karl Marx, pensador alemán. 1809, Charles Darwin. 1818, Karl Marx. 1844, nace Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche es el gran pensador que inventó la idea de que no hay Dios. No hay Dios. Él dijo, no hay Dios, es una falacia. Esto no existe, aunque él creció, ¿verdad? Enseñado sobre la Escritura. Y él enseña y dice, los humanos deben crear su propia identidad. Después de él salieron los que dijeron, en el principio creó Dios al hombre. ¿Ha oído usted esa frase? Quizás no. ¿A que no sabía que había una frase que decían, en el principio creó Dios al hombre? Y no dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Le transgiversaron y dicen, en el principio creó Dios al hombre. De los seguidores de él salen esos pensamientos. Él decía, los humanos deben crear su propia identidad. Tú quieres ser famoso, tú vas a ser famoso. Tú quieres ser rico, tú puedes ser rico. Tú crees que te vas a ir al cielo, te vas a ir al cielo. Tú haces como tú piensas, como tú eres el dueño de tu propio destino. Lo que le dice el apóstol Pablo aquí a Timoteo, reprobados en cuanto a la fe. Pero nos falta uno, porque en el año 1856, nace el pensador austriaco o doctor austriaco Sigmund Freud. Él era un psicoanalista. Este hombre crea el pensar del psicoanálisis. Y la idea de él era explicar el comportamiento humano para dar solución a los problemas mentales. Explicar el comportamiento humano para dar solución a los problemas mentales. No estamos hablando de psicología, estamos hablando del psicoanálisis. Aunque la psicoanálisis hoy se considera parte de la psicología, no estamos hablando enteramente de la psicología. La psicoanálisis dice, vamos a analizar tu mente y en tu mente vamos a encontrar la solución a tus problemas.
algo sucedió contigo y contigo mismo vamos a sanarlo. Lo que se le olvidó a este hombre es que lo que hay en la mente, la Biblia dice que es el alma. Y el alma del hombre solamente la puede sanar uno. Y su nombre es Jesucristo. Entonces, la idea de él de sanar al hombre interior fracasa, porque el único que puede traer sanidad interior al hombre es Cristo. Y vemos que hay un Dios real, en contra de la idea de Friedrich Nietzsche. Y vemos que los movimientos comunistas del mundo han caído y han fracasado y han comprobado que no son los correctos. Y vemos claramente que la evolución de Charles Darwin ha sido descartada por completo y tirada al suelo, gracias a la nueva tecnología y la ciencia que ha brotado en estos tiempos. Pero después del año 1800, vemos los cambios gigantes que se han creado en el carácter del hombre. Ahora el hombre no cree en un Dios creador. Ahora el hombre no cree en un Dios que gobierna y que reina correctamente. Ahora el hombre no cree ni siquiera que hay un Dios, y ahora el hombre ni siquiera piensa o cree que Dios puede ayudarle en sus situaciones. Él se siente autosuficiente para gobernarse y para hacer todo lo que él quiera. Ese es el carácter, esas son una de las cualidades de los hombres de estos últimos tiempos. O sea que estas ideologías y pensamientos son aceptadas y usadas por las nuevas generaciones, fíjese, y tienen su efecto aún dentro del pueblo de Dios. Y aquí es donde tenemos que detenernos un poco y analizar por qué estos pensamientos tienen sus efectos aún dentro del pueblo de Dios. Y poner una exclamación y decir, cuidado con lo que estamos oyendo, cuidado con lo que estamos aprendiendo, cuidado con lo que estamos viendo posiblemente, cuidado a quien estamos escuchando en estos tiempos. Es claro que son ideologías que van en contra, que van en el carácter de los hombres, que se quieren rebelar en contra de la verdad de Dios. Y en estos tiempos peligrosos, es de suma importancia que nosotros reconozcamos que tales características tristemente se han activado aún dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por estas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque todo mundo quiere seguir lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, lo que ellos piensan que es correcto. Lo que a mí me conviene, eso es lo que yo predico. Lo que a mí me satisface, eso es lo que yo hago. Lo que yo quiero hacer, eso es lo que voy a hacer, porque yo soy yo y a mí nadie me manda. Características y pensamientos reprobados delante de Dios. Pero el Señor, no solamente estamos aquí para hablar de lo malo, estamos hablando aquí de esto para traer una solución a esta problemática del carácter del hombre de los últimos tiempos. Y un aviso para que nadie de nosotros caigamos en ninguna de estas características. Dios nos libre a nosotros de caer en alguna de estas cosas. Dios tenga misericordia de nosotros y nos cubra, que no caigamos en nuestro pensamiento en ninguna de estas cosas, que no caigamos a ser crueles o aborrecedores o intemperantes o traidores o amadores de lo malo. Que Dios nos libre a nosotros de ser así. Pablo voltea la moneda a Timoteo, los versículos 10 al 17, y le dice a Timoteo que es importante que el hombre de los últimos tiempos siga la doctrina y el ejemplo de Dios, de Cristo. Y que cuando nosotros miremos a Cristo, nosotros entonces vamos a perfeccionar un carácter como el de Cristo.
Usted ve por qué se le hace tanto énfasis al puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Porque yo le voy a fallar, hermano. Yo puedo estar aquí predicándole ahora, pero si de repente una avispa me pica, cuando yo me baje de aquí, allá en la puerta lo encuentro y no nos va a ir muy bien, posiblemente. Usted va a querer saludarme y yo voy a ir preocupado de que me picó la avispa. Y le voy a fallar. Y usted va a decir, mira, ¿cómo se pone a predicar? Hablando de amor, ni me saludó. Los hombres les vamos a fallar. Los líderes les vamos a fallar todo el tiempo. Los gobiernos nos han fallado. Los doctores nos han fallado. Los psicólogos nos han fallado. Los presidentes nos han fallado. AMLO nos va a fallar también, no se preocupen. Por eso es que el Señor le da la dirección al apóstol Pablo a decirle a Timoteo, dile a Timoteo que hay que perfeccionar un carácter en Cristo Jesús. Porque cuando yo miro a Cristo, entonces yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como el Señor. Yo no permito que mi carácter se desvíe, ¿verdad? Yo no permito que mis cualidades se desvíen, sino que cuando alguien me da una cachetada en una mejilla, yo digo, aquí está la otra, dame la otra, que yo quiero la otra, dámela ya. En amor decir, dame la otra. Que cuando alguien me roba lo que es mío o me quita lo que yo pienso que es mío, yo puedo decirlo, no te lleves solamente eso, llévate todo. Si me vas a dejar pelado, déjame pelado por completo, porque yo sé que Dios me va a dar más todavía de lo que tú me puedes quitar. Un carácter como el de Cristo. ¿Y de qué le habla el apóstol Pablo a Timoteo? El apóstol Pablo le habla a Timoteo del ejemplo. Los versículos 10 al 17, el apóstol Pablo le dice, mira Timoteo, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi longanimidad, tú has seguido mi paciencia, tú has seguido el ejemplo que yo te he dado, que yo sufriendo, que yo batallando, que yo luchando, yo te he dado ejemplo de que yo tengo el carácter de Cristo, que yo no he fluctuado, que yo sigo siendo el mismo hombre de Dios. Que las mujeres de este tiempo puedan decir, yo sigo siendo la misma mujer de Dios que antes. Yo no he cambiado. Yo soy el mismo, yo soy la misma. El Dios que me salvó sigue siendo mi Dios. El Dios que me rescató sigue siendo bueno. Aun cuando Dios no me da lo que yo quiero, Dios sigue siendo bueno. Eso es carácter, amado. Eso es carácter. Pero Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú has visto mi estilo de vida y el carácter de un hombre del reino de Dios. Hombres del reino de Dios, mujeres del reino de Dios. No caminar como hombres y mujeres de la tierra, sino como hombres y mujeres del reino de Dios. Reconocer quién es nuestro Rey, quién es nuestro Señor y caminar de acuerdo a ese estándar. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Timoteo, tú me has visto que yo he sido firme en la tribulación. O sea que cuando todo el mundo se pone en contra o se puso en contra del apóstol Pablo, vemos que el apóstol Pablo dice, yo sigo firme. Yo sigo creyendo. ¿Qué le dice a la iglesia? Regocijaos. Nuevamente les digo, regocijaos. Aun cuando su vida estaba a punto, ¿verdad?, de ser terminada, Él les dice, ustedes tienen que estar gozosos. Ustedes tienen que estar contentos. Ustedes tienen que seguir el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza, aún en su tribulación. Hombres de carácter. Mujeres de carácter. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que permanezca en las Escrituras. Lo que aprendimos y en lo que nos formamos, debemos seguir creciendo en ese fundamento, en el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. El apóstol Pablo le dice, tienes que permanecer en las Escrituras.
¿Quieres mostrar que eres un hombre o una mujer de carácter del reino de Dios? Permanece en las Escrituras. Sé fiel a las Escrituras. Que las Escrituras sean las que te dirijan. Que tu estilo de vida sea basado en las Escrituras. No en la dogma de una organización o de una iglesia. Que las Escrituras, la palabra de Dios, sea nuestro libro de conducta. Para que seamos buenos hombres y mujeres del reino de Dios. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Tú has visto que yo tengo buenas obras. Porque la Escritura ha producido en mí buenas obras. Yo ejecuto el evangelio en lo que hago y no solo lo que digo. Amén. Una cosa es decir algo, una cosa es yo predicarles aquí a ustedes, pretender que soy el santo, pretender que hago esto, pretender que hago lo otro, pero lo estoy haciendo. ¿Lo vivo o solamente lo predico? Puedo desgastarme la voz aquí predicando todo el día, toda la noche, pero estoy viviendo lo que estoy predicando. Estoy aplicando los principios que yo estoy hablando acá al frente. La Escritura va a producir esas buenas obras. Me va a llevar a ejecutar lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy aprendiendo. Me está haciendo un hombre de ¿qué? De carácter. Me está moldeando mi carácter. Me está enseñando a hacer verdaderamente lo que Dios quiere que yo sea en el reino de Dios. El hombre de este tiempo debe tener el carácter de Cristo, no un carácter distorsionado. No el carácter de los que los primeros versículos 1 al 10 nos habla el apóstol Pablo, sino que el carácter de un hombre como los versículos 10 en adelante. Un hombre que se mantiene firme. Que cuando el apóstol Pablo le dice en la escritura, ¿verdad? Ser imitadores como yo soy de mí, como yo soy de Jesucristo. Que podamos decir, pues ¿qué es lo que vio el apóstol Pablo en Cristo? El apóstol Pablo vio las características de un Dios, de un Cristo maravilloso, de un Cristo que puede salvarlo, que puede ayudarlo en su situación, que puede rescatarlo, que puede, amén, hacer inmensidad de cosas con él, no importando la situación, no importando el problema. Un carácter renovado. Hermanos y hermanas, necesitamos gente con carácter en este tiempo. Niños y jóvenes, necesitamos gente con carácter en este tiempo. Necesitamos gente que sea firme. Que lo que dice la Escritura, eso es. Que lo que dice Dios, eso es. Que si el Espíritu Santo se mete y dice algo, eso fue el Espíritu Santo. Necesitamos gente que no sea fluctuante. Necesitamos gente firme en este tiempo. ¿Y qué dice la Escritura? El que esté firme, ¿qué dice? Si nos sentimos firmes, hay que firmarnos mucho más. Si nos sentimos fuertes, hay que hacernos mucho más fuertes. Pero que el carácter de Cristo sea reflejado en nuestras vidas. Necesitamos gente con carácter en este tiempo, amado. Las cosas no se van a poner mejor. Tristemente las cosas se van a poner peor, pero para aquellos de nosotros que nos mantenemos firmes en nuestra confesión de fe, podemos decir confiadamente que el Señor está con nosotros, que no temeremos lo que pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque hemos sido perfeccionados en un carácter conforme al carácter de Cristo. Gloria al Señor, póngase de pie conmigo. Uno de mis predicadores favoritos es un americano que se llama Tony Evans. Y este predicador dice lo siguiente. Lo voy a poner en aplicación de acuerdo al carácter. Si hay un hombre con un carácter distorsionado en una casa, ese hombre con ese carácter distorsionado va a distorsionar el carácter de esa familia. Ese hombre con ese carácter distorsionado, con esa familia distorsionada,
si son miembros de una iglesia, van a ir y van a distorsionar el carácter de la iglesia, de esa congregación. Ese hombre con ese carácter distorsionado, esa familia con ese carácter distorsionado, esa iglesia con ese carácter distorsionado, van a distorsionar toda una ciudad. Ese hombre con ese carácter, esa familia con ese carácter, esa iglesia con ese carácter, esa ciudad con ese carácter distorsionado, van a distorsionar el carácter de todo un condado. Ese hombre, esa familia, esa iglesia, esa ciudad, ese condado distorsionado, va a distorsionar un estado. Ese estado distorsionado, con condados distorsionados, con ciudades distorsionadas, con iglesias distorsionadas, con familias distorsionadas y hombres distorsionados, van a distorsionar toda una nación. Cuando esa nación distorsionada, hecha de estados distorsionados, hechos de condados distorsionados, hechos de ciudades distorsionadas, hechas de iglesias distorsionadas, hechas de familias distorsionadas, hechas por hombres distorsionados, entonces van a distorsionar el mundo entero. Pero cuando un hombre o una mujer en una familia decide arreglar su carácter y su forma de vivir de acuerdo al estándar de la palabra de Dios y de acuerdo al estándar de Cristo, ese hombre, esa mujer va a tener influencia sobre su familia, va a tener influencia sobre su iglesia, van a tener influencia sobre su ciudad, van a tener influencia sobre el condado, van a tener influencia sobre el estado, van a tener influencia sobre la nación. Y la nación va a tener su influencia en el mundo. No esperemos cambiar el mundo desde arriba, nos dice. Empecemos a cambiar el mundo desde aquí. No quieras cambiar la iglesia con el pastor o con los líderes, empieza a cambiar la iglesia aquí. Aquí es donde comienza el cambio. Aquí es donde comienza el carácter perfeccionado de acuerdo al estándar, al modelo de Cristo. Necesitamos, mida mis palabras, necesitamos, no estoy diciendo necesitan, estoy diciendo necesitamos que nuestro carácter sea perfeccionado de acuerdo al carácter de Cristo. No que tengamos caras largas, no que seamos infelices y amargados, sino que podamos vivir el estilo de vida de acuerdo al estilo de vida que Cristo modeló para cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude y que ese sea el carácter de cada uno de nosotros. Acompáñenos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque tú hablas, Señor, a tiempo y aún en fuera de tiempo, Señor. Gracias porque tú, Señor, sigues haciendo cosas maravillosas. Te pedimos en esta noche, Señor, en humillación a ti, Señor, aleluya, te pedimos, Señor, que tú nos perfecciones de acuerdo a tu voluntad. Señor, que tú nos hagas como tú quieres. Endereza, Señor, si es necesario nuestro carácter. Restablece nuestro carácter. Haznos, Señor, así como el alfarero produce en sus manos, Señor, y toma en sus manos ese barro para producir lo que Él quiere, Señor. Así eres tú, Señor, en medio de nosotros. Tú eres nuestro alfarero, Señor. Tú puedes perfeccionarnos, tú puedes moldearnos, tú puedes darnos, Señor, la figura, la apariencia, Señor, que tú quieres que nosotros tengamos. Danos, Señor, esa hechura. Danos esa apariencia. La necesitamos, Señor, en este tiempo. Ayúdanos, Dios, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Yo sé que tú lo haces. Síguenos perfeccionando, Señor, hasta tu venida. Que en estos tiempos peligrosos, Señor, podamos seguir siendo perfeccionados hasta que tú vengas, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Dios, tú lo haces. Amén, gloria al Señor y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde de manera especial, amén. Entregamos la parte por aquí con nuestro hermano Leandro, gloria al Señor, y nos seguimos gozando en la presencia del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Gabriel, que siga adelante, amén. Que Dios lo siga usando
Hermanos, y sigamos orando, amén, por los predicadores, amén, por los que predican la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y por nuestros pastores, que Dios, ¿verdad?, les dé sabiduría y entendimiento para